¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, pues a ver, hablar de descrédito, hablar por supuesto de, sí, de marcas políticas, no con el afán de desnaturalizar, de deshumanizar, sino de entender incluso un poco ese lenguaje implementado por la propia oposición para tratar de justificar su derrota. Lo decía Emilio Álvarez y Casa, nos pegó la marca PRIAN. Y yo me quedé pensando y dije, a ver, no solamente se trató del PRIAN, hay otras marcas que están completamente ya deslegitimadas, estamos de acuerdo, que debido a sus propias decisiones, a sus propios componentes, a sus propias opiniones, fueron perdiendo constantemente credibilidad y que hoy por hoy se sumergen precisamente en en ese vaivén de dimes y diretes con el afán de tratar de justificar, de explicar, de rescatar, no parte de lo que dijeron y cómo lo hicieron. Yo me quiero centrar en tres marcas, ¿no? Y una de ellas incluso es un tema delicado, ¿no? Que ha generado ya controversia porque tiene que ver con montajes. Claudia X González, Denise Dresser y Alessandra Rojo de la Vega. Comencemos, si les parece bien, por el principio. ¿Por qué razón? Porque hoy se da a conocer, ojo con este tema, se da a conocer la detención de otro de los involucrados en este atentado del que fue víctima Alessandra Rojo de la Vega, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, las autoridades capitalinas asentaron que el autor intelectual que contrató al sicario, primero, le pagó para retirar propaganda de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT, Partido Verde, y ojo con este detalle que señalan, ¿no? El sicario del atentado Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Este sujeto Juan David N. y Derek N., que son los responsables, caminaron hasta el Metro Deportivo Oceanía, bajándose en la estación Musquis, donde el hombre que los contrató para bajar la propaganda del partido político de Morena lo llevó con el otro sujeto para que informara de la agresión y le fue entregado el pago. Fue lo que dijeron las autoridades. Esto se obtuvo mediante la declaración que hizo Juan David N., quien está bajo proceso, señalado como la persona que disparó contra la camioneta de la alcaldesa de Cuauhtémoc electa, mientras que ella estaba a bordo y estacionada en la colonia Peralvillo. Esto el 11 de mayo pasado, fecha en la que Rojo de la Vega estaba en plena campaña como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, no por la alianza Va por la Ciudad de México. En un mensaje a medios de comunicación, Pablo Vázquez, quien es jefe de la policía local, dijo que el autor material declaró que un hombre le invitó a través de redes sociales a trabajar quitando propaganda política de la coalición Sigamos Haciendo Historia, esto por las noches. Y en este contexto, Juan David N. recibió una invitación por parte de quien lo había contratado para el retiro de propaganda y una persona más con el fin de realizar un trabajo refiriéndose al ataque en contra de la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega. Fue lo que dijo Pablo Vázquez. El secretario de Seguridad Ciudadana precisó que Juan David N. aceptó la oferta y sumó a Derek Uciel, quien lo respaldaría a la hora de la huida y cuyo adolescente de 15 años fue detenido este lunes en el municipio de Tecámac, Estado de México. Acompañado de Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Pablo Vázquez refirió que el gatillero informó que el 10 de mayo uno de los sujetos que lo contrataron le proporcionó información, fotos de la camioneta, ubicación y la hora en que acudiría la víctima, citándolo en un día después para realizar la acción. Aquí tenemos el punto de que ya sabemos quiénes fueron, ¿no? Supuestamente, ya sabemos cómo operaron, ya sabemos que les pagaron. Sigue habiendo en el aire la pregunta, ¿por qué? Que a final de cuentas nos lleva al tema de las marcas desacreditadas. El atentado, y lo comentamos en su momento cuando se vio el video, no cuadra mucho y no se trata de minimizar ni nada por el estilo. Se trata de explicar lo que pasa, porque en un entorno político como el que se vive, es inadmisible que haya un atentado, pero también es inadmisible que haya un montaje. Y ambas cosas se tienen que dirimir con base en investigaciones y con base en análisis. Cuando uno ve, y con base en cuestionamientos, por supuesto, cuando uno ve ese video, perdón, pero queda claro dos cosas y que se están confirmando con estas detenciones. Uno, la persona que lo realiza no es un sicario profesional ni es alguien habituado precisamente a ese tipo de acciones como tal, porque a final de cuentas no toma ningún tipo de precaución. Y dos, no iba a matar a nadie.
hasta bastante lejos de la camioneta cuando se pudo haber acercado. Si realmente él quería, ¿no? Ir y matar a la persona que estaba dentro, se hubiera acercado. No había nada ni nadie que se lo impidiera. Lo pudimos ver todos en el video. No, ni siquiera la camioneta se movió con la rapidez, pero eso se puede entender. Yo sí lo entiendo porque en un momento así, pues obviamente no es tan preciso en los datos. Pero con lo que se ve en el video, observamos una persona que tiene todo el tiempo del mundo para pararse, sacar un arma y disparar justo a la parte trasera de una camioneta. No buscaba matar a nadie, lo que buscaba era enviar un mensaje. La pregunta que ayudaría a escudriñar si fue montaje o atentado es qué tipo de mensaje se le quería dar a Alessandra Rojo de la Vega. ¿Por dónde va ese mensaje? ¿No? ¿Hacia dónde? Porque hoy por hoy lo que hay es un tipo que fue directamente contratado después de estar quitando propaganda de Morena a disparar a la parte trasera de un auto. Punto. Que ni siquiera es ubicado como sicario, sino que es ubicado más que nada como una persona que se mueve en ese tipo de zonas. Y por lo tanto sería de verdaderamente desacreditador para la alcaldesa electa si se comprueba que esto fue un montaje. Se quedaría sin ningún tipo de autoridad moral para poder ejercer un cargo tan importante como es la alcaldía de Cuauhtémoc, que pesa y pesa bastante en la Ciudad de México y que incluso para ello hubiera podido representar una catapulta importante en sus aspiraciones políticas. Ahora, por el otro lado, si no es un montaje, si es un atentado, entonces es lo mismo, se tiene que detener a la persona que lo llevó a cabo y por qué lo hizo, por qué lo ordenó, quién se lo pidió. Y con base en eso sabremos quién es el responsable de tratar de intimidar a una alcaldesa y de esa forma tendría una mayor credibilidad Rojo de la Vega, ¿no? Porque tendría entonces la credibilidad de que hay un grupo de interés que buscaría afectarla en la Cuauhtémoc. Pero insisto, esto que da a conocer la autoridad es muy claro, ¿no? Es un tipo que lo contrataron para quitar propaganda, le pidieron que hiciera esto, él fue y lo hizo, pero jamás tuvo la intención de ir más allá en ningún sentido. Volvemos a lo de siempre. Tan grave es que haya un atentado como se finja. Y de ambos casos se tiene que dar al fondo para poderlo responder. Y dos, por supuesto, ¿no? Dos, por supuesto. Y aquí me parece muy interesante es Manuel Pedrero, mi querido Mania, que le mando un abrazo, dio a conocer información de que los alumnos de Denise Dresser pues no tienen una muy buena imagen de ella. Posteriormente el doctor Ángel Valderas en entrevista con Manny le dijo que no tenía ni siquiera todos los elementos que se solicitan, no cédula, por ejemplo, para poderse pues ufanar como lo hace. Y yo le reitero, hubo una época en que Denise Dresser era una de las voces más lúcidas, más críticas, ¿no? Del espectro televisivo, una época en donde en el mar de la derecha, pues sí, parecía una voz disonante, una voz que criticaba un sistema como tal, pero conforme fue avanzando el tiempo, conforme te vas dando cuenta lo que había alrededor de cada una de esas voces, pues descubres precisamente que eran voces que tenían permiso de ser como eran, pero que en realidad, pues no es que fueran muy críticas de un sistema ni mucho menos, sino que estamos hablando de personas que operaron de cierta manera para su propio ego, para su propio beneficio, y que fueron cooptadas por el poder y desde ahí normalizaron las acciones del mismo y a cambio, por supuesto, se les dejó ese papel de creadores de toda una vida institucional, de todo un modelo democrático en el país que simple y llanamente no funciona. Denise Dresser, conforme fue avanzando este proceso electoral, fue perdiendo credibilidad y no porque criticara o no al gobierno de López Obrador, no se trataba de eso, sino por la manera en cómo lo hacía y la finalidad con que lo hacía. Esa intentona siempre de convencer a la gente de que votara a favor de algo que había dañado a este país y que ella misma había luchado en contra de ello, con el argumento de que era peor lo que pasaba con Morena, te daba cuenta el sesgo que existía por parte de Dresser, que lo convirtió en un asunto personal con Andrés Manuel López Obrador, parte de ese grupo intelectualoide, académico, soberbio, que de verdad está convencido, que de verdad está convencida
de que ellos influyen de cierta manera en la vida de las personas y que pueden llegar a tal grado de decirle a la gente por quién votar y cómo votar, y que si ellos levantan la mano y alzan la voz, entonces en ese momento todo mundo va a voltear a verlos y los va a reconocer precisamente como los grandes adalides, ¿no?, de la democracia, y habrá que seguir con su directriz. Y es muy triste darte cuenta que tu marca está desacreditada, que tu nombre no es ni tan relevante fuera de tu círculo rojo, ni es tan trascendental fuera de tu círculo de amigos, ¿no? Que a la mayoría de la gente no le interesa lo que tienes que decir, no le interesa lo que tienes que opinar, no le interesa lo que puedas influir. ¿Por qué razón? Porque tú nunca has entendido a esa mayoría. Te centraste solamente en alimentar tu ego, en alimentar tu soberbia, en alimentar precisamente esas carencias, ¿no? Esos vacíos que quisiste disfrazarlos como avances democráticos, cuando en realidad eran un cascarón, un simple cascarón que cobró la vida de muchas personas mientras decidían voltear hacia otro lado y presumir, pero tenemos instituciones en México, las mismas, aun cuando no funcionaban, aun y cuando no eran las que dieran resultado y respuesta a las demandas de millones y millones, que fueron ignorados por gente como Denise Dresser, que prefirió seguir avanzando con esa aura de demócrata, con esa aura de liberadora de cadenas, con esa aura de una persona sabia que estaba por encima de todos aquellos los que no lograban entender cómo la gran aportación que habían hecho al dejarnos instituciones que simplemente no le daban nada a la demás gente que era víctima de violencia, de manipulación política, de extorsión, de fraudes y demás. Y el tercer punto es el señor Claudio X González. Yo me pregunto, Claudio X González se atreve, ¿no?, en un posteo el día de hoy, a decirnos a todos que él está dispuesto, ¿no? Dispuesto a encabezar nuevamente la lucha, que hay que levantarse, lavarse la cara, secar las lágrimas y avanzar rumbo al 2027, algo con lo que no está de acuerdo Carlos Alarraqui. Ya vio el video que subimos, Carlos Alarraqui ya está enloquecido, o sea, Carlos Alarraqui ya lo perdimos a Carlos Alarraqui, sinceramente. Otra marca totalmente ya desacreditada. Yo me pregunto, ¿qué piensan los patrocinadores de Carlos Alarraqui? Me imagino que si le sigue dando un cierto número de views, pues lo va a seguir poniendo, ¿no? Y está bien por él, digo, adelante. Pero en cuestión de marca, de credibilidad, está destrozado, o sea, está completamente destrozado. Es una marca racista, clasista, es una marca contaminada, es una marca tramposa, es una marca corrupta, es una marca que es capaz en un programa en vivo de decirle a la gente, esos hijos de puta que se vendieron, ¿no? O sea, así de enloquecido está ya Carlos Alarraqui, que a mí en lo personal, les soy honesto, a mí me genera mucha risa por la enorme frustración de ver a un tipo blanco, no ególatra, soberbio, de dinero, eh, insultar porque no le queda otro camino más que aceptar la derrota que le infringieron todos aquellos a los que él ve menos. Eso es algo que se disfruta y se disfruta bastante, ver a una élite llorona, en pocas palabras, que no sabe ni siquiera qué hacer y que muestra su verdadero talante, en pocas palabras. Y lo ligo porque Carlos Alarraqui dijo que no, que para aquel 2017 si va a haber un INE que estará a modo y por lo tanto él no tiene el dinero para poder combatir al gobierno y de todos los que compró el gobierno y demás. Entonces ya le está diciendo a Claudio X González, pues conmigo casi casi no cuenten. Pero yo me quedé pensando, dije, ¿qué cara tiene Claudio X, ¿no? ¿Qué cara tiene Claudio X González que se atreve a decir, oigan, aquí estoy como comandante otra vez? Dios santo, si yo fuera partido de oposición, lo agarro, lo volteo y le doy una patada en el trasero y lo saco, ¿no? Literal, total, cabe de ida y detrás en la puerta, ¿no? O sea, pero el tipo vive, insisto, en su mundo, en su rollo, en su paraíso terrenal, en donde él cree que lo hizo bien, y si no lo hizo bien, pues no fue su culpa, fue culpa de todos menos de él. Y con esa actitud se acerca y dice, pues yo quiero más, ¿no? Literalmente, vamos a reconstruir esto, vamos a armar el rompecabezas, vamos a recoger nuestros pedazos y vamos a avanzar rumbo a la competencia, logrando ser una oposición diferente. Simple, serás muy millonario, pero Claudio X González lo que le da terror es perder el negocio, ese negocio tan grande que le significa la política y los millones de pesos y los acuerdos, los cochupos,
el hecho de que se le permitiera seguir haciendo negocio con la educación, negocio con la salud. Eso es lo que le pega a este hombre, ¿no? Que es un personaje que durante muchos años ha tratado de dinamitar la justicia social, ha tratado de dinamitar la conciencia de clase, ha tratado de dinamitar precisamente la lucha contra la desigualdad. Es un personaje que heredó de su padre esa ambición totalmente gangsteril, que quiere hacer pasar como un hombre comprometido por la democracia, activista, social, cuando en realidad lo más social que él tiene es la S, ¿no? Y no aparece por ningún lado. Entonces sí me parece que es otra marca sumamente desacreditada, Claudio X González. ¿Quién podría apoyar un esfuerzo de Claudio X González, un proyecto de Claudio X González en materia política? Pues solamente alguien que necesite lavar dinero, esa es la verdad de las cosas, porque cualquier persona con dos dedos en la frente no podría apoyar un empresario tan perdedor, un hombre tan, pero tan perdedor, que en definitiva, no confirmó lo que se ha dicho hasta el cansancio, que es un hombre que no tenía ni idea literalmente de lo que estaba haciendo, pero que se atrevió a manipular y a controlar a toda una gama precisamente de partidos de oposición, quienes decidieron que como era el de la lana, pues había que hacerle caso, ¿no? Y así les fue. Y todavía el tipo se atreve a levantarse en hombros y decir, señores, ¿no? Aquí estoy para que me hagan caso. Bueno, pues ahí tiene usted este descrédito de marcas, de personas que ojalá de verdad desaparezcan del mapa mediático y que cada día los espacios que tienen sean menos. ¿Por qué razón? Porque le han hecho mucho daño a este país, porque con esa ambición desmedida, con esa ambición totalmente personal, han hundido en muchos sentidos a nuestro país y cuesta trabajo levantarlo. Y hoy la ciudadanía está empoderada y lo está haciendo. Y ojalá que parte de ese empoderamiento sea eso, volverlos como lo que siempre fueron, como siempre tuvieron que haber sido, pero que ese poder que alcanzaron los volvió de esa manera, es decir, completamente irrelevantes. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, déjenos su comentario, déjenos por supuesto su crítica, notificación de YouTube, notificación del canal, si hay posibilidades, échale super chat, super gracias. Yo les ofrezco una disculpa que no he estado pendiente ahorita con ustedes, bueno, presente con ustedes, fue un asunto de la presión que hemos tenido que irla a checar. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.